ustedes van a ver allí que hay dos cosas que me parecen relevantes y que las desprendo precisamente de lo que es el imaginario popular en relación al final de los tiempos. Por un lado, me he dado cuenta aquí en mi país y en otros países cuando he sido invitado a hablar sobre esto, y voy a hacer un paréntesis allí. Mi campo de especialidad en el seminario es precisamente la escatología. La escatología es la rama teológica que estudia los últimos tiempos. Todo lo que la Biblia enseña en relación a la venida del Señor Jesucristo y las cosas que van a ir de la mano precisamente con su venida. Entonces, la gente me suele preguntar, pero ¿en serio, Pastor Pablo o hermano Pablo, hay un final? ¿Se acerca el final de todos los tiempos? Porque me parece como que es una cosa que dicen ustedes los cristianos en la iglesia para meterles miedo y que se comporten bien las personas porque ya se va a acabar todo. Entonces es la primera concepción que quisiera que usted y yo nos planteemos. ¿De verdad viene un final de los tiempos o solamente es una retórica que se dice en las iglesias? Y si usted es de los cristianos que tiene certidumbre en cuanto al fin de los tiempos, la otra gran pregunta es, bueno, ¿qué señales hay? ¿Dónde mismo yo puedo leer para saber dónde estoy ubicado? Cuando empezó la pandemia, ya vamos a hablar de casi 3 años atrás, un pastor muy reconocido un día me llama y me dice: Pablo, según todo lo que está pasando, algunos dicen que ya estamos en el toque de la tercera trompeta, según lo que se enseña en el libro de Apocalipsis. Y cuando yo le escuché esto, lo primero que viene a mi mente es, bueno, primero voy a orar al Señor. Segundo, pienso, es que eso depende de lo que tú crees, querido pastor. Y ahí le respondo, mira, va a depender de cuál de las escuelas de interpretación tú sigues. Y él me dijo, ¿cómo es eso? Le digo, sí, porque sería demasiada presunción tuya o mía creer que antes de nosotros no hubieron otros cristianos que se plantearon las mismas inquietudes. Y obviamente si se plantearon a lo largo de 2000 años de historia esas inquietudes, también ellos llegaron a alguna conclusión. Partamos desde allí. Y básicamente le decía, hay 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. Si tú crees esto, entonces, bueno, posiblemente debes estar preocupado con que estamos en qué momento de la historia. Pero si crees esto de acá, entonces el camino para ti es esto. Voy a caer más hasta allí, porque básicamente lo que anhelo en esta mañana es que usted pueda responderse, como lo va a ver allí, estas 3 preguntas. ¿Habrá un final de los tiempos? Eso es lo que anhelo, que lleguemos a respondernos eso. Segundo, ¿hay señales para ese momento? Y si estas 2 preguntas yo logro que usted pueda respondérselas satisfactoriamente, la tercera, que es básicamente ¿qué debo hacer yo? Esa, voy a decirlo así, por ósmosis usted la va a sacar como conclusión. Debo hacer esto. Igual yo se lo voy a mencionar. Por eso mi énfasis es responder estas 2 primeras preguntas. ¿Habrá un final de los tiempos? ¿Qué señales hay? ¿Qué debo hacer yo? Vamos con eso. La primera pregunta, ¿hay un final de los tiempos? ¿Cuántos creen que sí? Levante su mano. Hay un final de los tiempos. ¿Cuántos con honestidad, yo voy a cerrar los ojos, o mejor vamos a decirle a los pastores que cierren los ojos para que ellos no lo vean? ¿Quién de ustedes no creen que hay un final de los tiempos? Levante la mano, ¿quién no cree que hay un final de los tiempos? Todos creen, ¿no es cierto? O de pronto usted no quiere levantar la mano para que no le vean los pastores, que usted tiene una duda con eso. Muy bien. Cuando hablamos precisamente del final de los tiempos, algo que debemos entender es lo que mencioné brevemente, que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo algunas formas de entender lo que los textos bíblicos nos plantean. Una escuela que cobró mucha vigencia y que todavía tiene ciertas ramificaciones en el tiempo actual y que se ha logrado infiltrar, voy a decirlo así, en el seno de la iglesia, es lo que algunos llegaron a llamar la escuela idealista. ¿Qué es la escuela idealista? Básicamente fue un grupo de cristianos que llegó a concluir que en verdad no va a haber un cumplimiento final de los tiempos, sino que básicamente la humanidad siempre va a estar en un tira y jala. ¿Cómo funciona esto? Siempre va a haber el mal, siempre va a haber el bien. Por momentos el mal como que va a prevalecer sobre el bien y todo va a ser un caos en el mundo. Pero siempre en esos momentos de gran crisis, de profunda crisis, va a haber un remanente de personas buenas que van a revertir la cosa y van a hacer que otra vez como que el mundo se resetea. Y por eso no creen que va a haber un final de los tiempos, sino que esto es algo cíclico, muy cíclico. ¿Me explico? Ese pensamiento está presente, yo le digo a mis alumnos de escatología, mucho, no solamente en literatura, sino también
hasta en películas que nos llegan a nosotros. Les digo a mis alumnos, aunque no lo crean, el libro Apocalipsis, hermanos, vende más de lo que nosotros quisiéramos admitir. Cuando digo vende más, me refiero a que tiene tantas cosas tan emocionantes que el mundo lleva siglos dándose cuenta que vale la pena leerlo, no para creerlo, sino para explotar todo lo que aparece allí. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se vieron la saga de Harry Potter? Como suelo decir, si la vieron me van a entender, si no la vieron, no la vean. O sea, no digan, el pastor Pablo Gutiérrez, rector del seminario, nos mandó a ver con fines teológicos toda la saga de Harry Potter. No, para nada. Pero si usted la vio, hay una parte en la saga que hay un prisionero. Es más, se llama Harry Potter y el prisionero de... Que si se la vio, básicamente es, ¿qué es el prisionero de Azkaban? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Un ser que se escapó de un lugar, ¿no es cierto? Y tienen que agarrarlo. Esa misma premisa está presente en otras películas. Por ejemplo, otra vez, si la vieron me van a entender, si no la vieron, no la vean. Hay otra saga muy especial que se llama Hellboy. ¿Sí? ¿Cuántos la vieron? Pastores no vean, las manos levantadas. Y básicamente es un ser que se escapa ¿de dónde? Los que se lo vieron, ¿de dónde se escapa? Dice el hermano, de allá abajo. ¿De dónde abajo? Del subterráneo. Del infierno, dice el hermano, ¿no es cierto? Y tienen que hacer de todo para agarrarlo y meterlo otra vez. ¿Saben dónde aparece eso? En el libro Apocalipsis. En el libro Apocalipsis se menciona precisamente que en un momento particular de la historia de la humanidad, que ya lo vamos a mencionar, va a pasar eso. Pero eso está circunscrito para un solo momento y bajo ciertas normas, donde Dios permite que un ángel con la llave del abismo permita que seres malignos que han estado toda la vida, toda la eternidad cautivos allí por su desobediencia ante Dios, salgan por un breve periodo de tiempo para atormentar la humanidad que estará viviendo en esa época. ¿Me explico? ¿De dónde creen que lo sacaron? Lo sacaron de la Biblia. Por eso es que nosotros los cristianos deberíamos ser los primeros interesados en estudiar la palabra para poder entender qué dice de verdad y cómo el mundo lo distorsiona y a veces nos llega con esa distorsión. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces mira al que está a su lado, por favor, sonríale y dígale, ha habido escuelas de interpretación sobre el Apocalipsis. ¿Sabías eso? Dígaselo, ha habido escuelas de interpretación. ¿Sabías eso? Bueno, ahora lo conoce. Una de esas escuelas se llama la escuela histórica y es lo que nosotros como Alianza Cristiana y Misionera y otras denominaciones evangélicas seguimos. ¿Por qué se le llama la escuela histórica? Porque básicamente esta escuela sostiene que el Apocalipsis sí nos bosqueja simbólicamente el curso de historia de la humanidad desde los inicios, desde el Pentecostés hasta un momento final. Creemos que sí va a haber un final de los tiempos. Y podemos discrepar cómo va a ser eso, pero creemos literalmente que sí, las cosas se acercan hacia un fin. ¿Eso está sustentado en la Biblia? Claro que sí. Ahora sí vamos a los textos bíblicos. Isaías capítulo 24, por favor, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 24 es uno de los primeros textos en el Antiguo Testamento que nos habla sobre el final de los tiempos. El capítulo tiene por título El juicio de Jehová sobre la tierra. Quiero que vayamos a estos versículos, 19 hasta el 21. Isaías 24, 19 al 21. Mire lo que dice la palabra. Será quebrantada del todo la tierra. ¿Qué más? Enteramente, ¿qué cosa? Desmenuzada será la tierra. ¿Qué más? En gran manera será la tierra conmovida. Y luego el siguiente versículo dice, también la tierra, ¿qué pasará? Ajá. Exacto. Fíjense en lo que está diciendo el texto bíblico. En el contexto inmediato, esto es una de las normas de interpretación que se enseña a nivel de seminario. En el contexto inmediato, uno lee todo el pasaje bíblico y está hablando de un momento de crisis, de juicio que Dios va a tener sobre la tierra. Se cumplió en su momento, pero tiene un alcance profético, escatológico hacia el final de los tiempos, hablando que la tierra va a llegar un momento en el cual experimentará una gran crisis. Será removida, va a ser desmenuzada la tierra, va a ser destruida. Ese mismo concepto aparece en los libros proféticos en el Antiguo Testamento, pero también va hacia el Nuevo. Ahora
con eso en mente, vayamos hasta 2 de Pedro, por favor. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, también va a mencionar lo siguiente. Por favor, vayamos a 2 de Pedro, el capítulo número 3, y vamos allí a hacer lectura al versículo número 10. Todo el capítulo tiene por título El día del Señor vendrá. Y dice así el texto bíblico, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Nota la analogía que utiliza el apóstol y tiene un propósito, ya lo voy a explicar. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Habla justamente un momento en el cual esta tierra, tal cual nosotros la habitamos, la conocemos en este momento, va a ser deshecha. Se mantiene el mismo pensamiento que en el Antiguo Testamento también los profetas habían recibido parte de Dios. Hay un momento en el cual se va a acabar todo. Y Pedro lo está mencionando. Pero añade, va a ser de una forma como un ladrón que viene en la noche. ¿Cuál es la idea de esta analogía? Pregunto en voz alta, ¿cuántos de ustedes han pasado por la ingrata experiencia de ser asaltados? ¿Les avisaron que los iban a asaltar? ¿No? Si a usted, hermano, le dicen un ladrón, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, dice Carlos, Mario y Carlos. Pongámoslo a Mario y Carlos. Le dicen, los vamos a asaltar. ¿Qué hacen ustedes? Se esconden. No aparecen por esa zona. Un ladrón no te avisa, viene repentinamente. La idea que subyace es que esto va a venir de forma abrupta. Pero ¿hay indicadores como para estar prevenidos? Claro que sí. Lo primero es ir entendiendo entonces, ¿habrá un final de los tiempos? Sí. La Biblia lo muestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Luego el Señor Jesucristo va a mostrarnos una particularidad a nivel de advertencia. Va a decirnos en Mateo 24:36 lo siguiente. Abran sus Biblias en Mateo 24:36. Fíjese lo que el Señor Jesucristo va a decir acá. En todo el capítulo habla sobre señales antes del fin, ya vamos a ir a aquello, pero el versículo 36 llega a mencionar lo siguiente el Señor Jesucristo. Y escúchelo en voz alta. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesucristo, estando en su humanidad, llega a declarar esto. Ahora Jesucristo es Dios. Es Dios. Pero aquí el mensaje que se está dando no es tanto que usted discrepe, bueno, entonces, como algunos me preguntan, entonces Dios no era Jesucristo Dios, porque está diciendo ni Él lo conoce, ¿cómo es esto? Si usted quiere una explicación un poco más amplia, como algunos hermanos al final del primer culto, a la salida, podemos conversar un poquito más sobre esto. Pero Jesucristo está dando una declaración que es pertinente a nosotros como seres humanos. El día y la hora, nadie lo conoce. No hay ser humano en la tierra que tiene esa potestad de poder conocer el día y la hora del retorno del Señor Jesucristo. Nadie. ¿Me explico? Absolutamente nadie. El apóstol Pedro va a decir en una de sus epístolas, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura que es esta. Ningún hombre o mujer, por muy ducho en el conocimiento bíblico, puede atreverse a decir, según mis cálculos o mis estudios o mis análisis exegéticos, esto va a pasar ya. El retorno del Señor está para tal fecha. En el momento que eso sucede, con honestidad, usted debería darse cuenta que se equivocó esa persona y no hacerle caso. ¿Por qué? Porque está transgrediendo una norma dada por el propio Señor Jesucristo. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces mira al que está a su lado, por favor, sonríale. Dale una sonrisa amplia ahí, muéstrele esa dentadura preciosa y dígale, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Esto es lo que en teología hablamos de lo inminente del retorno del Señor Jesucristo. Estamos convencidos que es inminente. Sí va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Y cuando me invitan a hablar de esto aquí en el país o fuera, la gente siempre está con la expectativa y dice, Pablo, pero ¿cuándo es? Ya. Hay el reloj escatológico, Pablo, y han pasado estas y estas señales, entonces, ¿cuánto hace falta? Le digo, bueno, y empiezo a explicarles y les digo, lo más seguro es que, ¿quién sabe? Me dicen, ¿has estudiado tanto para decir eso? Sí, porque aquí hay una norma dada por el Señor Jesucristo que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, no puedo caer yo en el error
doctrinal, decir, mira, aproximadamente por todo esto, unos 6 meses. Entonces usted me coge y dice, bueno, 6 meses para tal fecha, vivo una vida desordenada hasta una semana antes y una semanita después ya me pongo en sintonía con Dios porque ya viene. ¿Me explico? Nadie puede precisar eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Primera cosa. Entonces, ¿habrá un final de los tiempos? Un rotundo sí. Al menos los que creemos en esta línea de la escuela histórica lo creemos firmemente, en final de los tiempos. Pero hay una advertencia. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces, la segunda pregunta. ¿Hay señales para este momento? Claro que sí. Y esto es lo que también en teología le llamamos la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? Es lo que el texto bíblico dice por sí mismo. ¿Creemos que la Biblia se explica por sí sola? Claro que sí. Creemos que es inerrante. La idea inerrante es que no tiene errores. Nosotros tenemos más bien errores de aproximación bíblica a la palabra. Pero la Biblia se explica por sí sola cuando usted, con calma, con discernimiento, con las herramientas bíblicas del caso, se acerca a poder discernirla. Hay señales. Yo la divido en 2 partes, señales que son constantes y otras señales que son específicas. Las señales constantes son esas que a lo largo de la historia de la humanidad Dios ha dicho que van a estar presentes. Vamos, por ejemplo, ahora sí a Mateo 24, el texto bíblico que ya leímos hace unos minutos atrás. En todo el capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante, se titula Señales antes del fin. Y mire lo que es la antesala de todo esto que va a decir el Señor Jesucristo. Dice la Biblia: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este deseo, esta comezón de todos de saber con exactitud, siempre ha habido, hermanos. Los discípulos también lo querían saber. Se le acercan a Jesús diciéndole, dinos, ¿cuándo? Y lo que ellos pretendían es que les dé un mapa de ruta, cronológicamente hablando, bueno, en tal fecha, para estar listos. Pero mire la respuesta del Señor, cómo les va a desafiar a que ellos estén atentos a estas señales que yo les llamo estas señales constantes. Dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Empieza a dar una señal, miren, va a aparecer muchos que dirán, yo soy el Cristo, y lamentablemente tengo que decirles que algunos los van a engañar. Esto, el apóstol Pablo después va a decir, es el espíritu de la apostasía que ya está operando siempre. Apostasía es renunciar a la fe. Una de las señales constantes es que siempre va a haber falsos cristos. Hombres o también mujeres que se levanten diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Cristo. Hace unos años atrás hubo un hombre, Jesús de Miranda, que inclusive llegó a decir, yo soy Cristo. Y aglutinó a muchos seguidores. Y no sé si ustedes se acuerdan de eso, algunos hasta se tatuaban el 666, ¿no es cierto? Y él le dio una resignificación a eso. Y decía, no, esto no ha sido malo, más bien es la idea de que nos superamos como seres humanos. Bueno, si hubiese sido el Cristo, entonces se hubieran cumplido algunas cosas que brevemente yo las voy a mencionar esta mañana. De entrada, si usted lee la Biblia, dice, no, está mal. Porque él ya está diciendo, yo soy el Cristo. Y aquí Jesús me dice, cuidado. Van a venir algunos que van a decir yo soy el Cristo. Está mal. Se murió y seguimos tranquilos. ¿Me estoy explicando? ¿Era un falso Cristo? Un rotundo sí. Con todas las categorías de la palabra. ¿Un falso Cristo? Sí, queridos hermanos. ¿Qué otras señales aparecen acá? Fíjense, estas señales constantes. ¿Qué va a decir el texto bíblico? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas son las señales constantes, que de acuerdo al texto bíblico, conforme se aproxima el fin de los tiempos, se van a intensificar. Pero están para que usted y yo, como hombres y mujeres que tememos al Señor y que lo amamos, recordemos que cada vez que pasan estas cosas es un recordatorio en voz alta de parte del Señor, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. ¿Cuándo? No lo sé, pero es un recordatorio de que Él viene. Amén. Entonces no hay que tener temor.
La gente me dice, Pablo, y con todo lo que está pasando en Ucrania, eso en el reloj escatológico, ¿cuánto falta? Digo, mira, según lo que el Señor Jesús nos ha dicho, guerras y parece ser que se nos pone más feo todavía, pero no sé cuándo viene. Pero danos una claridad, hermano, o sea, dime, le digo, bueno, ya la Biblia me está diciendo que esto a ti debe ponerte las barbas en remojo, le digo. O sea, debes ya ponerte tú bien con el Señor a cuentas, porque sí hay algunas señales específicas. Vamos a una que me parece una de las más relevantes para que usted como cristiano la tenga siempre presente. Vamos a una señal específica. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, algo que en el contexto bíblico se lo ha conocido a lo largo de la historia de la cristiandad y que algunos lo creen, otros no. Y espero que usted sea de los que hoy decidan creer. 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos desde el 15 hasta el 17, pero leamos el contexto. Dice allí, la venida del Señor. Pablo va a decir lo siguiente, el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo va a decir, no quiero que ignoren acerca de los que están durmiendo. Y aquí Pablo utiliza esta frase no para referirse a los que están literalmente cargados de cansancio y que están durmiendo, literalmente, sino para esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la cristiandad han muerto, pero han muerto depositando su fe en Jesucristo. Fueron hombres y mujeres desde los albores de la cristiandad hasta ahora que creyeron firmemente, y estaba aquí en su mente y aquí ardiendo en su corazón la férrea convicción de que Jesucristo era el Señor de sus vidas. Y murieron en esa fe. Y de pronto en ese mundo la gente lloraba. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros después de la muerte? Es la gran pregunta. Y es una pregunta que desde Kant hasta otros filósofos siempre se han hecho. Bueno, ¿qué hay más allá de la muerte? La Biblia da una respuesta. Y la respuesta está precisamente ligada a su fe en el Señor Jesucristo. Mire lo que va a decir a continuación el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús, ¿qué cosa? Murió y resucitó. ¿Qué va a suceder entonces? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo va a recordarles un concepto bíblico teológico que es revolucionario a lo largo de todos los tiempos. Va a hablar de la resurrección. Los cristianos no creemos en reencarnación, hermanos. Creemos en la resurrección de los muertos. Por eso Jesucristo es primicia de los que durmieron, de los que han muerto. Porque Él resucitó y nos garantiza que va a haber una resurrección. Y aquí Pablo va un paso más allá a mencionar lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo tenía la convicción de que él iba a vivir este momento que él llega a llamarlo el arrebatamiento. Básicamente es la expectativa que el cristiano tiene que en un momento dado el Señor va a venir por su iglesia y la lleva con ellos. La lleva para estar con Él. Ahora bien, usted debe entender que aquí se bosqueja, en síntesis, mucho de la teología cristiana. Nosotros creemos firmemente que hay un cielo. Y no estoy hablando justamente de las nubes allí. Estamos hablando del lugar donde mora el Señor, donde va a preparar moradas celestiales y todo eso que se enseña en la palabra. También hay un lugar final, un infierno. Y cuando el hermano hacía, creemos, ¿no es cierto? Está acá abajo el infierno. Bueno, eso es otro campo para hablarlo. Pero hay un infierno, hay un cielo. No hay un lugar intermedio. No es que usted cogió y bueno, yo morí, fui más o menos, entonces me voy a un lugar intermedio donde purgo mis culpas y de una manera u otra, si es que las puedo purgar, me voy a subir hacia el cielo. No. En el momento que usted y yo muramos, morimos. Y va a haber un momento final
de la resurrección de los muertos, unos para salvación eterna, otros para condenación eterna. Preguntaban algunos hermanos, pero me muero, ¿y dónde me voy? La creencia popular y mucha creencia fundamentada en ciertas filosofías que han estado a lo largo de la historia de la humanidad, cree que tu espíritu se queda dando vueltas por allí, ¿no es cierto? Y por eso a veces hasta nos mienten y nos dicen cosas como, por ejemplo, murió su papá y su papá era muy amado por usted. Y dice, no, yo quiero hablar con mi papá. Y pastor, en verdad fui de una persona y me habló mi papá. Y me dijo un secreto que solo mi papá y yo lo sabíamos. Yo le digo, bueno, si usted va a la Biblia, en el Antiguo Testamento dice, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, significa que ninguno se queda por ahí dando vueltas. ¿Me explico? El momento que usted se muere, va ante la presencia del Señor y espera el momento de la resurrección de los muertos. ¿Me estoy explicando? No se queda por allí. Así que si usted es de esos que creen, no, pero en verdad, pastor, yo en serio le digo, fui a hablar con una persona que cogió, me leyó las cartas o me hizo algo allí y me habló con el espíritu de mi papá. Yo le digo, bueno, sí le habló un espíritu, no el de su papá. Sí fue un espíritu, pero no el de su papá. ¿Me estoy explicando? ¿O se los digo más claramente? Si me entendieron, levanten la mano izquierda los que me entendieron. Y levanten la mano derecha los que quieren escucharlo más claramente. Le habló un espíritu maligno. Punto. No el espíritu de su papá ni nada, porque invalidaría lo que el texto bíblico está diciendo. ¿Me explico? Entonces, volvamos otra vez al texto bíblico. El arrebatamiento. Esa es una señal para la iglesia del Señor Jesucristo que esperamos. Y a lo largo de la historia de la cristiandad a veces le hemos llamado, esto es el rapto de la iglesia. Y yo les digo a mis estudiantes, bueno, la palabra que utiliza Pablo es arrebatamiento. Y en griego es eso, un arrebatamiento, que implica algo inesperado, algo repentino, que puede ser brusco en el sentido que es ahora. No es que me da chance a nada, sino que en este momento se da la señal de parte del Señor y vamos, se lleva. Y en ese proceso, cuerpos glorificados. Luego el Señor resucita a los muertos en Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué no es tan apropiada la palabra rapto? Por lo siguiente, un rapto es algo contra la voluntad. Pongo un ejemplo. Aquí en la iglesia hay la hermana Juanita y casada con José. Y Juana le llama y le dice a José, José, te llamo para informarte que en este momento estoy siendo raptada. Es un hombre alto, bello, hermoso, de ojos verdes. Uy, Dios, toda la vida he soñado en ser raptada por alguien como él. Así que José, solo te informo para decirte que no me vas a ver nunca más. Chao. No sé cómo se sentiría usted de José, ¿no es cierto? Se va gustosa que la rapten, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes se va raptado gustoso? Nunca. Otra vez, a usted le dicen, te voy a raptar. Usted se cuida. La iglesia anhela ese encuentro con el Señor. Es un arrebatamiento, ¿por qué? Porque es inesperado, no sabemos cuándo. No es algo consensuado, mira, te quiero llevar, no. Pero sí lo anhelamos, porque es estar con el Señor. ¿Me estoy explicando? Esa es la idea. Una señal que está allí. Y dentro de esas señales específicas, sí, usted puede leer a la salida de un libro que tuve el privilegio de escribir hace unos años atrás sobre estudios bíblicos del Apocalipsis. Si usted quiere lo puede adquirir y ahí puede ampliar un poco más. Pero hay señales específicas. Apocalipsis sí, capítulo 6, 7, 8, 9, nos habla de toque de trompetas. Y ahí le decía a este pastor que hace años me preguntó, dice así, va a haber algunas señales muy particulares, pero van a ser circunscritas dentro de este periodo de tiempo que vivirá la humanidad. ¿Me explico? Que va a haber una gran tribulación, una crisis terrible en la humanidad, y ahí van a suceder todas estas cosas. Ahí también va a haber una trompeta y es donde justamente saldrán demonios para atormentar a la humanidad de esa época. ¿Me explico? Pero la buena noticia, pastor, es esta, que si tú crees esto, antes de esto hay otra señal, que es esta, el arrebatamiento. Conclusión, deberías preocuparte por estar viviendo en santidad para estar con el Señor, punto. ¿Me explico? Por eso es que te digo, ¿qué escuela sigues tú? Porque si tú estás creyendo que, uy, ahorita es el toque esta trompeta que está acá, bueno, entonces le decía, significa que tú y yo nos quedamos, pues ya estamos, ya se dañó la cosa. Ya hace rato algo pasó que no nos dimos cuenta. ¿Me explico? Estaba en un Supermaxi ahí en la ciudad de Guayaquil con mi hija. Mi hija creció aquí en Quito, como muchas de las adolescentes, muy perspicaz en todo. Y un día yo le digo, en ese
lapso que estábamos comprando cosas, le digo, hijita, ¿qué harías tú si en este momento vivimos en Urdesa? Y le digo, empiezas a ver que desaparece la gente y hay ropa por allí. Y llegamos a la casa y no está ni tu mami ni tu ñaño. Y ella me dice, yo no he hecho nada malo ante el Señor para quedarme, no sé tú. Pero yo no. Así que a mí me sorprendería, o sea, ¿por qué yo no? Bueno, tú, no sé. Tú tienes más años que yo, puede ser, pero yo no. ¿Qué respuesta, no? Debes preocuparte por vivir en santidad. Y eso nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Qué debo hacer yo para estar preparado? Pedro, otra vez, 2 Pedro 3:11, nos va a dar el mapa de ruta para eso. Para usted, para mí. 2 Pedro 3:11, dice así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es la recomendación? Si va a haber un fin, si hay señales para el retorno del Señor Jesucristo, el Rey que viene pronto. Y la conclusión de Pedro, si todo esto se va a acabar, ustedes y yo tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Santidad tiene que ver con lo holístico, lo integral. Todo mi forma de proceder, en mente, en pensamiento, en conducta. Y la piedad tiene que ver con el amor. Los dos grandes mandamientos de la Biblia que resumen todo. Amar a Dios con toda tu mente, tus fuerzas, tu corazón y al prójimo en la misma dimensión. Esto aterriza en cosas prácticas en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Usted no puede ser un buen cristiano y ser un mal ciudadano. Es una incongruencia. Porque si usted es un buen cristiano, usted es un buen ciudadano. Eso significa que usted paga sus impuestos, que usted paga lo justo, lo correcto a sus trabajadores, que usted pide lo correcto por un trabajo que factura. O sea, usted busca honrar al Señor. No puede ser que usted es buen cristiano y es un mal vecino, es una mala persona. O sea, soy un buen cristiano en la iglesia, pero en el barrio, ¿se acuerdan como un famoso cantante centroamericano y le rompe las pelotas a los niños que caían ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la canción, no es cierto? Si se acuerdan bien, si no, no escuchen. No les estoy mandando a escuchar la canción. Pero no hay tal. No puede ser que usted es un buen cristiano y es una mala persona. Eso es una incongruencia. Allí aterriza su cristianismo. Segunda recomendación. Si usted es cristiano, entonces debe vivir una vida piadosa. Pero segundo, y esto es neurálgico, usted debe tener la seguridad de que Cristo Jesús habita en su corazón y en su vida. Juan 1:12. ¿Qué dice la Escritura? Vamos brevemente a este texto bíblico. Juan 1:12. Y algunos de ustedes hasta lo saben de memoria. Así que si lo sabe de memoria, dígalo en voz alta y si no, lo lee junto a mí. Juan 1:12, Evangelio según San Juan. Mas a todos los que, ¿qué cosa? Le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, la Biblia se explica por sí sola. La gente dice, Pastor Pablo o Pablo, pero todos somos hijos de Dios. Le digo, no, lamentablemente no. Todos sí somos creación de Dios. Pero según el texto bíblico, evidencia interna, el Hijo de Dios es el que cumple esto. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, el poder, la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Solamente cuando usted recibe a Cristo en su corazón, que implica un arrepentimiento de su vida, y le dice, Señor, te necesito, y me arrepiento de mis pecados, y te busco. Y no es un remordimiento, porque el remordimiento simplemente te martiriza un poquito por la mala conducta y sigues en la misma cosa. Pero el arrepentimiento no busca ningún mecanismo de defensa, de justificarse, de racionalizar nada, de echarle la culpa a otros. No, yo soy culpable, esto es mi pecado. Y llegas ante la cruz de Cristo y le dices, Señor, te pido perdón, perdóname. Y te invito a que seas el Señor, el Salvador de mi vida. En ese momento, la Biblia dice, a esos les ha dado el poder, la potestad de ser llamados, hechos, hijos de Dios. Aplicación que tengo que decirlo en todos los lugares que Dios me permite visitar. Usted puede venir aquí a la iglesia, pero por venir acá usted no es hijo de Dios. ¿Me explico? Le estoy diciendo, no venga, no me echen a mí eso. No. O el pastor Pablo dijo, no vengan, no. Venga. Pero usted puede pasarse toda la vida viniendo y si no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y usted un día se muere, ya sabe. ¿Cómo era? El hermano dice.
Bueno, esa es otra historia. Hijos de Dios. Usted puede venir aquí a la iglesia y diezma y todo lo demás, pero usted no ha aceptado a Jesucristo, no es hijo de Dios. Empecé el ministerio en Bahía de Caracas hace muchos años. Y había un hombre que hicimos mucha amistad y siempre predicaba yo una aplicación final: acepta a Jesucristo. Y él me miraba y se sonría, no. Diezmaba, hacía muchas cosas en la iglesia. Alguien lo nominó una vez para que sea uno de los líderes y le digo, no, es que él no es cristiano. Y dice, pero pastor, ¿cómo no va a ser cristiano? Si él es uno de los más activos y que apoya. Le digo, sí, pero fulano en verdad no es cristiano. Pero no voy a entrar en detalles, pero no lo ponga. Y en diálogos con él me decía, sí, pastor, lo que pasa es que... Y él tenía algo en su vida que estaba muy consciente que no quería dejarlo. No quería dejarlo. Digo, ¿estás consciente que si te mueres, o si Cristo viene? Sí, pero es que, ¿me explico? Pasaron los años, muchos años, y hace unos pocos años atrás, visitando la ciudad, lo veo y me dice, pastor, ahora soy hijo de Dios. Yo ya lo entendí. ¿Me explico? Pasó años llegando, asistiendo, pero no era hijo de Dios. Segunda gran verdad frente a todo esto. Primero, vive una vida santa, piadosa si eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, hoy, en tu fuero interno, aquí, antes de retirarte de acá, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Acércate a los pastores y diles, soy un hijo de Dios, porque he aceptado a Cristo en mi vida. Y lo tercero y último, comparte esta noticia con todos. Uno no puede quedarse callado. Uno tiene que decirle a los demás que el fin se acerca y que tienen que estar preparados, que tienen que tener un encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador. Para poner un ejemplo, esto es como el feriado bancario. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan hace años atrás el feriado que tuvimos? Levanten la mano. Sobrevivimos a eso, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué haría usted otra vez? José, el esposo de la misma Juanita que el rapto, ¿no es cierto? Del arrebatamiento. Y está José, trabaja en una multinacional y hoy un amigo le dice, ¿sabes qué? Mañana viene un feriado terrible. Salva tu patrimonio. Y José enseguida hace los movimientos del caso, ¿no es cierto? Pero se acuerda de su hermano y lo llama y le dice, vive en Ambato, le dice, hermano, ¿sabes qué? Rápido, porque mañana viene esto, así que pilas, ya. Gracias, hermano. Pero Juan se acuerda de que tiene un amigo y ese amigo también va a ser perjudicado y lo llama. Y después Juana le dice, mira, no estamos haciendo bien. Esto es algo grave que viene para mucha gente. No podemos solo tú y yo quedarnos con esto, porque va a perjudicar a mucha gente. No quiero yo vivir con eso en mi conciencia por salvar solo mi pellejo y que otros estén mal. Yo estoy bien, pero allá ellos no. Y sale a decirle a los demás, ¿me explico? Esto es así de serio, porque se acerca el final de los tiempos. Jesucristo viene. ¿Cuándo? El día y la hora, nadie lo sabe, pero viene. Y vendrá para resucitar a los muertos en Cristo y después va a haber un juicio también para aquellos que murieron sin Cristo en su corazón. Por eso usted debe predicar esto. Por eso debe decirle a otros, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos, que sí viene el fin, pero que el Rey, Señor Jesús, viene por su iglesia y quiere salvarlo a Él también. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre cumplirá el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas. Señor, que así sea en este día. Levántanos como iglesia a seguir anhelantes con la expectativa de tu venida, Señor. Ese arrebatamiento que no sabemos cuándo será, será como ladrón en la noche también, pero que la iglesia anhela y dice, sí, Señor Jesús, ven. Que podamos vivir en santa y piadosa manera de vida. Segundo, que estemos convencidos de que Cristo Jesús es el Señor, el Salvador de mi vida. Y si aquí hay alguien esta mañana, amado Jesús, que no tiene esa certidumbre, yo te pido que hoy Él pueda abrir su corazón, su mente a ti, para que salga de acá, de este lugar, con la certidumbre de que él o ella es un hijo de Dios. Y finalmente, úsanos con sabiduría, pero con valentía, para predicar que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que no hay otro camino para el Padre y que Él viene pronto. En Jesucristo oramos y juntos decimos, amén. Si
Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.